El archivo de gobierno existe desde 1827, se creó por decreto y, digamos, capitalizó, recibió bajo inventario los archivos del Cabildo de Montevideo. O sea, acá tenemos la documentación desde el proceso fundacional de Montevideo en adelante. La misión es la custodiar, preservar y facilitar el acceso a la documentación que se atesora acá. Es decir, que siempre tenemos que tener en cuenta que el rol del archivo pivotea en torno a estas dos facetas, digamos. La de custodio y, por otro lado, ser el órgano a nivel nacional que rige las políticas archivísticas en el país. Es decir, que el archivo, más allá de custodiar y de preservar y de transmitir los fondos para alguien que los vea, quiere divulgarlos. Y eso lo hizo desde siempre. ¿Qué es eso de publicar? Transcribe lo que está en original, lo transcribe a algo más masivo, saca libros. Pero siempre el contacto con el documento es mejor porque digo, cuando uno lee un libro de un historiador, siempre hay un proceso de interpretación, donde el historiador pone más énfasis en algo o relaciona algún tema con otra cosa. Y eso queda mucho de criterio del punto de vista de cada uno, ¿no? No solamente hacemos una contribución documental con estas transcripciones, sino que el archivo también investiga. Es decir, que hace una política de, con sus repositorios, con sus documentos, investigar. Y la obra mayor, creo, de investigación es el Archivo Artigas. Pibel Devoto fue director interino del archivo, fue director del Museo Histórico, fue un hombre de época, de partido, un ser político, de la política con mayúscula, y sobre todo, como a él le gustaba definirse, fue un servidor del país, un servidor público. Y desde esa dimensión, el archivo, el museo y el país, la Comisión del Patrimonio, le debe el preservar la memoria del país. Es decir, desde nuestra institución podemos ver cómo él salvó, rescató documentos, fondos documentales, el de Durán, por ejemplo, archivos judiciales, pero también la política que impulsó bajo su dirección, por ejemplo, Clásicos Uruguayos, saca muchísimos tomos. Archivo Artigas se lo puso al hombro y con él salen más de 20 y pico de tomos. El archivo, esta casa, custodia diferentes fondos que por ley provienen algunos de la Administración Central. La ley dice que todos los archivos que se producen en el ámbito de esta Administración Central tienen que ser remitidos al Archivo General de la Nación. Por otro lado, los fondos provienen de donaciones de particulares. Es decir, la gente se atreve, y nosotros tenemos un fondo que se llama Colecciones Privadas y Particulares, se atreve a donar eso que tiene en la casa o que le parece que tiene que ser para todos y no solamente para el ámbito privado. Y después el archivo y la política del Estado también es la compra. Cuando hay una colección, un fondo, un documento que resulte interesante, el Estado dispone comprarlo. Por ejemplo, en la anterior administración se compró el fondo de Juan Pibel Devoto, uno de los fondos más fuertes y ricos, muy variopinto en la documentación que tiene. Bueno, que todo eso va formando el acervo de la Nación. El Archivo General de la Nación es el punto focal del programa Iberarchivos, un programa de la cooperación iberoamericana, ¿sí? Alrededor del cual se procuran realizar proyectos archivísticos, proyectos de cooperación, de conservación, de organización, de descripción y de difusión del patrimonio documental de todos los países de Iberoamérica. En este archivo contamos con más de 10.000 planos, y planos entre planos, mapas y croquis. Anteriormente se trabajaba los mapas y los planos, que es lo que contiene este archivo gráfico. Se daba al usuario en lo que es la sala de consultas. En este año se pensó en hacer la atención un poco más especializada al usuario y reabrimos este espacio para la consulta a cualquier ciudadano, ¿no?
La restauración es preciosa, pero hay que tener paciencia. Y después queda tan lindo que no puedes creer, es como un rompecabezas. La restauración se realiza primero limpiando el documento, con una limpieza mecánica, con goma de borrar, pinceles, tanto en el documento como si está muy destrozado con la goma rayada, si no, goma de borrar y pincelito. Después, algunas veces usamos alcohol, algunas veces Dissan, depende cómo esté el libro, depende cómo sea. La importancia de la restauración es conservar el material lo más posible, que perdure en el tiempo, mejorar de cómo está para que perdure en el tiempo. Bueno, estamos en la Oficina de Información y Derechos Humanos, que fue creada en el 2008, cuando el doctor Tabaré Vázquez hace la entrega de una documentación de SMACO que contiene las declaraciones juradas de las personas que ingresaban a los cargos públicos en el tiempo de la dictadura, y también tenemos de la Cruz Roja los informes de la Cruz Roja por unos casos graves que ellos venían y hacían las visitas a los lugares de reclusión. Los que trabajamos en el Archivo General de la Nación consideramos que es muy importante el poder servir la documentación que posee el archivo. Nuestros documentos son un espejo de la realidad histórica que se va viviendo, ¿no? Ahora, si tú querés darme un nombre, bueno, te puedo decir, está acá el Reglamento de Tierras de 1815 de Artigas, aquel que decía que todos aprendimos en la escuela, que los más infelices sean los más privilegiados, por ejemplo. Los documentos que están en la Cámara están preservados, y los documentos que están en los depósitos, si ustedes ven, en los depósitos no hay olor a humedad, los documentos están limpios, las estanterías están limpias, se hicieron modificaciones con la limpieza para que ingresaran las empresas que vienen a limpiar también limpien los contenedores. ¿Qué es lo que me convoca? Creo que acá todos los funcionarios tenemos gran sentido de pertenencia, muy fuerte. A mí, bueno, desde el punto de vista histórico estoy en mi salsa, es todos los documentos, es vivir la historia no solamente del personaje oficial, sino encontrarse una correspondencia íntima de Vasconcellos hablando con sus hijos. Este año se cumplen 100 años del edificio sede, hay que embellecerlo y mostrarlo, es patrimonial. Pero es importante que la gente vea lo que hay acá, porque mucha gente ni sueña lo que es esto.